Todos pasamos por etapas en la vida donde no sabemos si realmente estamos haciendo lo que nos gusta o lo que realmente nos hace felices. Y ahí es donde llegan las crisis existenciales. ¿Tú has tenido alguna vez una crisis existencial, Daya? La verdad, sí. Eso es tremendo y ese es nuestro tema el día de hoy. En voz baja vamos a hablar de esos momentos donde nos sentimos sin ningún camino para seguir, nos sentimos perdidos, que decimos qué va a ser de mí en un futuro, con un invitado muy interesante, muy talentoso además, muy extrovertido, que ya lo van a ver allá en sus casas. Espero que de este tema saquen, digamos, algo muy interesante, muy enriquecedor para ustedes, para sus vidas, porque realmente lo necesitamos. Necesitamos esta guía en el camino. Así que empecemos esto que se llama En Voz Baja. Víctor Frank, uno de los padres de la psicología, nos dice que todo ser humano tiene que tener un de dónde viene, un para dónde va, para que su vida tenga sentido. Y de hoy se va a tratar el programa de este tema tan importante que es los cambios de la vida, esas crisis existenciales que nos dan a los seres humanos. Y para el día de hoy, para conversar de este tema tan importante y tan enriquecedor, tenemos a Santiago Gogoso. Un placer tenerte aquí, Santi, un gran artista, también jardinero, que nos trae, digamos, un testimonio muy bonito de cómo han sido esos cambios, esas etapas de su vida, de pasar de ser alguien, por decirlo de alguna manera, asalariado, a vivir de esto tan bonito que es el arte. Bienvenido, Santi, ¿cómo estás? Chicos, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí y poder tocar este tema que realmente ha atravesado mi vida todo el tiempo. Santi, bueno, en realidad tú estás acá porque admiramos mucho como la historia de tu vida, de cómo eh, eras una persona que trabajaba, ¿cierto? Diariamente y tú dijiste, bueno, no es lo que quiero y buscaste tus sueños. Cuéntanos cómo fue ese proceso, en qué momento de tu vida estabas, donde dijiste no quiero más, cómo buscaste eso que te hace feliz hoy en día. Gracias. Pues yo trabajaba como ingeniero industrial. Yo realmente me gradué muy joven, a los 15 años. Entonces, a esa edad, obviamente, siento yo que todavía uno no está como en capacidad de elegir algo tan importante en su vida, que es casi como un destino. En ese momento yo lo veía así. Entonces, estudié ingeniería industrial, muy también guiado por mi familia. Lo ejercí durante 5 años. Realmente estaba en una posición muy buena. Ya era jefe de producción a mis 25 años. Tenía muchas personas a cargo y tenía como el éxito de lo que me habían enseñado a mí, que era el éxito, que era tener un trabajo estable, un salario estable, vivía en mi apartamento, tenía mi carrito, pero yo no era feliz. Como creo que ahí experimenté esa primer crisis existencial o ese primer cambio en la vida, que obviamente lo primero que genera en uno es resistencia. Se genera mucha resistencia, pero creo que uno de los indicadores más importantes que debemos observar en el momento que estamos entrando en una crisis coyuntural en nuestra vida es nuestro cuerpo. Nuestra mente a veces se puede divagar y puede pensar que todo está bien, pero el cuerpo grita siempre cuando no se siente bien. Hay sintomatologías en el cuerpo, dolores de cabeza, Se puede uno hasta enfermar. Por supuesto, es que las enfermedades, muchas de las enfermedades comienzan aquí. Entonces creo que esos fueron los primeros indicativos de que mi vida no estaba bien, porque empecé a enfermarme muchísimo. Entonces siempre como que estuve atravesado por enfermedades muy fuertes, o sea, del cerebro, del hígado, del estómago, y era como, pero yo, ¿por qué un hombre joven, pues yo no tenía malos hábitos, que me alimentaba bien y hacía ejercicio, por qué mi cuerpo se siente tan incómodo? Y era eso, esa necesidad de salir de lo que estaba haciendo. Necesidad del cambio. Del cambio, totalmente. Y yo siento que donde podemos buscar, todos los jóvenes y todas las personas, buscar respuestas es en el niño interno. Entonces yo como me sumergí como en esa búsqueda a través de ese niño, qué es lo que le gustaba a ese niño. Y el niño la tiene clara.
En mi caso era un niño que quería ser actor, que veía Disney Channel, que veía High School Musical, todos estos programas de nuestra niñez, y que se emocionaba mucho con eso, que bailaba, que siempre quería llamar la atención. Entonces yo decía, ¿qué pasó con eso? Ahí está muy claro lo que el niño vino a hacer. El niño vino con esos talentos, con esa configuración. Yo creo que todos, si empezamos a recordar o a preguntarle a nuestros padres qué hacía ese niño, y si nosotros actualmente estamos trabajando con esas cualidades y talentos que ese niño vino como, digamos, diseñado, o con ese propósito o talento divino que se le entregó a ese niño, pues yo creo que nos va a ir muy bien en la vida. Entonces, cuando yo vi eso, yo dije, esto no me encaja. Entonces fue que decidí hacer el primer cambio de mi vida. Yo me imagino que te dio miedo, ¿no? Por supuesto. Porque yo quiero creer, porque lo he sentido, que el miedo es como ese principal obstáculo, pues, para atreverse al cambio, ¿no? Por supuesto. Solo que también los miedos a través de las generaciones van cambiando. En mi generación, pues yo soy millennial, tengo 33 años, en ese momento el miedo era fracasar. Entonces siempre como que el miedo que me atravesaba a mí, o que veo que atraviesa a las personas contemporáneas a mí, es el miedo al fracaso. Hoy en día yo veo que esos miedos se han transformado, porque yo veo los jóvenes de hoy que el miedo no es a fracasar, sino que el miedo es siquiera intentarlo por el miedo a la vergüenza, o a esa palabra llamada cringe, que está como muy de moda. Total. Entonces yo ya veo hoy día jóvenes que no se arriesgan por el miedo a que les vaya mal, sino por el miedo a que los vean haciendo algo diferente, que los vean atreviéndose, porque puede dar cringe. Entonces, ay no, yo no voy a salir a mostrar mis productos o mostrar mis talentos porque me da miedo que me avergüencen. Y anteriormente, pues la vergüenza era, usted se caía en la escuela y lo veían sus compañeritos y se reían y ya. Ahora es a una gran escala, porque entonces te caes, te graban, te montan en redes sociales y te ven millones de personas. Entonces, Santi, tú dices que la sociedad presiona a los jóvenes a hacer algo que no quieren, no queremos. Pues yo creo que también las presiones han cambiado. Cuando en nuestra generación la presión estaba dada mucho como por la familia, por el estándar familiar, porque siempre mantengamos la línea familiar y social, que lo que está aceptado. Entonces en mi caso es ser ingeniero, trabajar siempre en una empresa, maestría, y jubilarme. No esta vida artística que vivo en este momento. Claro. Pero en este momento creo que es más que todo la comparación que está en las redes sociales, porque entonces todo lo que sueñan los jóvenes hoy, ya hay alguien que lo está haciendo en redes sociales y que cree uno que lo está haciendo mejor, pero todos tuvimos un inicio y tuvimos que traspasar ese miedo a intentarlo para poder llegar a esos niveles. Entonces creo que como que esa presión está dado mucho por la comparación constante en las redes sociales, o que ya anteriormente pues teníamos muy pocos referentes, o lo que veía uno en televisión, ¿cierto? O por su círculo cercano. Hoy es el mundo. Entonces, como les digo, siempre hay alguien en quien compararnos, y eso hace que se ejerza mucha presión a los jóvenes a que tienen que hacer un montón de cosas que a veces ni ellos saben si eso es lo que quieren hacer o no, ¿cierto? Y siento que un tip o algo muy, muy lindo que yo he utilizado en mi vida siempre para saber si estoy en el camino correcto o no, es una palabra que se llama ¿para qué? Siempre preguntarme el para qué. Si yo voy a tomar una decisión, si voy a ir por un camino, preguntar primero ese para qué. Y si ese para qué viene realmente de un anhelo genuino interno, listo. Pero si ese para qué está más dado por cuestiones externas, como para qué, no, para agradar, o para que no me echen, para alguna cosa, ¿cierto? Que venga del exterior, yo siento que ahí es donde debemos reevaluar si realmente estamos cumpliendo nuestros objetivos y propósitos, o si le estamos dando gusto a un sistema normativo, a una sociedad o un sistema familiar que nos dicta a veces como esos caminos. Totalmente. Yo creo que según eso que vos nos contás, eso de la ingeniería, como de todo este tema de la empresa, cuando trabajaste y ejerciste pues como lo que estudiaste,
digamos que lo podemos llamar como una etapa, ¿cierto? O sea, como una etapa en tu vida. Pero yo quisiera saber, Santi, ¿cuándo sabe uno como que una etapa debe tener su fin o que una etapa, digamos, que debe evolucionar o trascender? ¿Cómo sabe uno si esa etapa, pues digamos que ya se debe culminar? Se culminó. Pues yo siempre, lo que dije ahorita también, que el cuerpo va dando sus indicativos, sus síntomas de que se siente incómodo, ¿cierto? Y también entender de que la vida es cíclica, de que hay siempre un inicio y un final. Nosotros como que nos enseñaron como, no, cree una empresa, pero tienes que llevarla entonces a que sea una multinacional y genere un montón de millones, y a veces no, a veces es como que tiene un inicio y tiene un final. Entonces es reconciliarnos con los finales, con que todo debe cambiar. O sea, el cambio es una ley natural, la impermanencia. Todo no va a durar para siempre. Entonces, teniendo esa premisa clara, pues podemos involucrarnos con esas etapas, como tú dices, entregar todo de sí. Y cuando uno empiece a sentir esa sintomatología a través del cuerpo, cuando uno se levanta en las mañanas y que ese primer respiro que hace sea paz y tranquilidad, entonces digo, bueno, estoy bien. Pero si son dudas, si son malestares, si es incomodidad, eso no tiene nadie que decírselo a uno, no tiene uno que ir donde alguien para que le diga, no estás en el lugar correcto. Uno lo siente en el cuerpo, lo siente en los pensamientos, en las formas de reaccionar también, que a veces reaccionamos de manera muy impulsiva y a veces nos preguntamos, ¿por qué reaccioné así? Bueno, es porque estoy incómodo, porque no estoy donde debería estar, y ya mi vida y mi cuerpo, mi esencia me está pidiendo un cambio urgente. Entonces como que para poder accesar a esa sensibilidad, pues tenemos que conocernos muy bien. Yo siempre invito a los jóvenes y a todas las personas a que la primera relación que tenemos que afianzar y tener muy sana es con nosotros mismos, conocernos realmente. Total, porque por ejemplo el cambio en muchas circunstancias, en la mayoría, pues trae la frustración, y eso es como lo que más nos afecta a nosotros los jóvenes. O sea, nosotros a la primera que nos sentimos frustrados, ya, o sea, como que dejamos todo y no, es que ya no quiero más. Entonces realmente también darle esa oportunidad a la frustración, pero no quedarse en ella, sino superarla, y que eso le da a uno como más fuerza, ¿no? Más sentido. Totalmente. Santi, yo quiero saber cómo fue ese cambio de ser un ingeniero industrial a pasar al arte, he visto que imitas voces, que en serio te admiro mucho. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo lidiaste con la gente, con la sociedad, con lo que decían? Y Claro. también hay otro talentico ahí que yo quiero resaltar, que también aparte de ser artista, actor de doblaje, actor pues normal, es jardinero, que es también otro talento que tiene por allá escondido. Yo también quiero que nos hables de eso un poquito, Claro. apenas nos compartas. Digamos que todo está muy ligado, porque lo que tú dices, la frustración, yo renuncié en el 2019 a mi trabajo como ingeniero para lanzarme al estrellato y a ser actor y a vivir de mi pasión, A buscar tu a felicidad. buscar mi felicidad, y me fui a vivir al campo como para tener una vida más sencilla y poder pues dedicarme al arte, y cayó pandemia. Entonces obviamente eso me generó mucha frustración, porque, o sea, por fin doy el paso, cambio mi vida radicalmente para poder dedicarme a esto, y cierran absolutamente todo y no me puedo desarrollar como actor. Entonces ahí viene la frustración, pero yo creo que es tener mucha fe y mucha confianza de qué es lo que quiero. El cuándo y el cómo, pues eso ya es como trabajo divino, la verdad. Porque en mi caso, yo llegué al campo y yo me quedé encerrado en una finca toda la pandemia. Al principio fue como muy frustrante, pero luego fue como una bendición muy grande, porque conocí a las plantas y la jardinería. Entonces me volví una señora de las plantas por completo, un campesino, aprendí a cultivar mi propio alimento, tuve gallinas, pollos, una colección inmensa, o sea, llegué a tener casi 4.000 plantas, porque yo era tan loco que las contaba. Y yo totalmente enamorado de ellas, totalmente enamorado de ellas. Y ellas me enseñaron mucho sobre mí mismo. Me parece que las plantas son una metáfora hermosa de la vida,
en donde pude aprender mucho. Cada vez que yo podaba una planta, hacía la analogía con mi propia vida. Y bueno, ¿yo qué debo podar de mi vida? ¿Qué debo cortar para que ya no me sirvan? También veía que ellas son enraizadas en una matera o en la tierra y no tienen que moverse tanto para ser exuberantes, para dar frutos y para florecer. Yo era de los que decía que tenía que moverme por todas partes y hacer un montón de cosas para llegar a ese nivel de exuberancia y que mi vida diera frutos, y no, lo que necesitaba era enraizarme. Entonces miren que me tomó en ese momento 4 años más para poder llegar a mi sueño. Entonces fui jardinero, tuve mi vida pues muy tranquila en el campo, le mostraba a las personas en redes sociales lo que era vivir en el campo. Entonces ahí, como lo que tú me decías, la gente lo que hacía era como sí, aplaudirme. Recibí mucha validación en ese momento de mi vida, porque mientras muchos estaban viviendo la pandemia en un apartamento, yo la viví en una finca. Entonces fue demasiado bonito esa etapa. Qué envidia, yo hubiera querido sí, también fue muy vivir ese bonito. momento así. Y fue hasta el otro momento coyuntural, como te dice, la crisis, que para mí fue como la crisis de los 30. O sea, ya estaba a punto de cumplir 30 años y estaba viendo un atardecer en mi finca y era como, wow, tengo la vida soñada, pero este no era mi propósito, esto no era lo que yo quería hacer de niño, yo quería ser actor. Y yo estoy tomando una decisión de vida muy linda, pero que la gente toma cuando ya está mayor y ya ha vivido ciertas cosas en la vida. Yo todavía necesito experimentarlo. Entonces me bajé para la ciudad, monté mi negocio en Medellín, monté un café vivero y en el 2014 me quebré por completo. O sea, por completo, o sea, nada de dinero, ni salud. De verdad terminé en el hospital con un problema gástrico impresionante, sin seguridad social, bueno, todo digamos muy negro, muy crítico. Y yo siento que, o sea, y bendigo muchísimo esas crisis y esos momentos coyunturales. Yo siento que ahí es donde uno encuentra a Dios, cuando realmente se rinde. Cuando se rinde y dice, no, es que qué bonito no es mi camino. Qué bonito que menciones a Dios, porque precisamente yo tenía una pregunta que hacerte, Santi, es que cuando, digamos, tuviste ese cambio o hiciste como ese paso a una vida más tranquila en tu finca, todo, o sea, yo te iba a preguntar, de alguna manera como que te nació una forma nueva de espiritualidad, o digamos como esa conexión con las plantas también, digamos, que te llevó a buscar formas nuevas de espiritualidad o algo por el estilo. Por supuesto, o sea, para mí ellas, como les digo, me enseñaron mucho sobre mí mismo. Entonces aprendí mucho de la meditación, a través de la meditación, y a través de conectarme con los ciclos naturales. O sea, no verme como un ser separado de este gran sistema, de este gran útero que es el planeta Tierra, de la madre Tierra, sino hacerme parte. Yo veía como en mi finca un pajarito se comía una semillita de un árbol, luego hacía popó, y en donde hacía popó estaban las semillitas ya parcialmente digeridas, y ahí crecía el brote del árbol. Eso se llama relación simbiótica. Entonces el árbol necesita de los jugos gástricos del pajarito para poder disolver la corteza del fruto y poder germinar luego. Entonces eso me hizo preguntar cuál es mi relación simbiótica con este sistema, con el planeta Tierra y con mis semejantes. Entonces eso me hizo crear mucha empatía, mucha compasión, mucho amor, y pues y para mí eso es Dios. Dios está presente en absolutamente todo eso, porque estoy creando un sistema con los demás, los estoy haciendo parte también. Santi, yo escucho tu historia y en realidad te admiro mucho por ese cambio, porque fuiste una persona valiente de encontrar el sentido de la vida. Pero lastimosamente hay muchos jóvenes que no lo han podido hacer. En eso se ve mucho el suicidio, de jóvenes que dicen no puedo más. Entonces yo quisiera que tú nos dijeras como unas palabras para esos jóvenes que están allá en casa y dicen no sé qué voy a hacer con mi vida, no sé por dónde elegir, tengo miedo, que no saben qué camino tomar. Entonces cuéntanos como un poquito, unos tipsitos para esos jóvenes que nos están viendo allá en casa. Bueno, yo
como les conté, a lo largo de mi vida he tenido unas experiencias muy fuertes que incluso son cercanas a la muerte. Y yo siempre le tuve mucho miedo a la muerte. Siento que todos los miedos que tienen los jóvenes y que tienen los seres humanos, la raíz es el miedo a morir. Entonces, poder ver a la muerte como una maestra de vida, abrazarla como una amiga, porque es la única certeza que tenemos en nuestra vida. Ese es lo único que tenemos fijo, todos los seres asegurado. Humanos. Todos los tenemos asegurado. Ya lo que pase desde el nacimiento ahí, eso es una gran incógnita. Entonces yo siento que abrazar esa finitud de sentir que, bueno, es un ratico, nos hace aprovechar más el momento presente, que es lo único que tenemos, que es de verdad este suspiro de vida es un gran privilegio. O sea, esto es un gran regalo que hay que abrazarlo, y saber de que es finito, de que nos vamos a morir, empieza uno a tener una relación muy diferente con precisamente el tema que tenemos hoy, que son los cambios. Que eso, el cambio es una muerte de algo, que de hecho la muerte tampoco es como un punto fijo, es una transformación. Entonces, como que algo que le sirve mucho, que me ha servido mucho a mí, que le puede servir mucho a los jóvenes, es abrirnos a transformarnos constantemente. O sea, que no nos aferremos a este personaje, que nos permitamos jugar. Yo a veces veo que los jóvenes están volviendo como a ser todos muy parcos, como muy iguales, todos vestidos iguales, hablando igual, con ese miedo al cringe, a todo eso. Y yo lo que los invito es a que abracemos nuestra autenticidad, nuestro juego, que volvamos a ser niños, que nos atrevamos, así como cuando éramos niños, que nos divertíamos, era solo por jugar, no con un fin último. Si nos involucramos mucho con nuestra vida, con este juego que estamos viviendo, si nos aceptamos tal y como somos, así auténticos, libres, podemos crear lo que nosotros queramos. Y más que crear y buscarlo como una competencia o como una carrera, es atraerlo a través de que yo me siento muy bien, me siento en paz, me siento en una vibración muy alta. Entonces lo único que puedo atraer a mi vida es lo que esté resonando en esa misma vibración, que va a ser algo muy bueno. O sea, a ti no te va a pasar nada malo, y si te pasa, hace parte del camino. O sea, yo hoy soy actor, vivo de mi arte, me siento muy orgulloso de lo que hago, de lo que soy, es maravilloso lo que hago, pero porque pasé todas esas crisis, entonces las abrazo, las bendigo como parte del camino. Yo veo la vida como un juego de Mario Bros. Sí, entonces, si todos los munditos fueran fáciles, eso sería muy aburrido. La idea es que cuando uno vaya pasando de un nivel a otro, se va complejizando más, hasta que uno llega ya y a matar el monstruo grande, y puede que el monstruo te mate. Santi, qué bonita esa analogía que acabas de hacer con la vida. Uno puede volver a hacerlo, y con otras armas, y hacer otra estrategia y volverlo a hacer, pero es que eso es lo divertido realmente de la vida. Qué lindo. Yo quería hacerte una última pregunta, pero esto sí es para que lo respondamos así fugaz, porque yo hice una pequeña investigación sobre vos, y sé que has tenido algún contacto por allá con el yagé, que es una sustancia, digamos, que se utiliza mucho como para este tipo de cambios en la vida, digamos, para cerrar ciclos o cerrar etapas. ¿Cómo ha sido tu experiencia con eso? ¿Lo recomendás, no lo recomendás? Ya como última partecita aquí para el programa. Es que hablar del yagé es hablar como de las plantas medicinales. Okay. Sirven, a mí me han servido. También digo, no son para todo el mundo, pero si tú sientes un llamado, si a ti te resuena, si me escuchas en la casa o si escuchas información por algún lado y sientes algo dentro de ti, hazlo, porque yo no les puedo decir qué se siente, cómo es, porque es una experiencia totalmente personal. Y lo que sí es que te cambia la vida. Entonces, si tú vas a hacerlo, es con la plena convicción y responsabilidad de que tu vida va a cambiar sí o sí, que estés dispuesto a asumir ese cambio porque tú tomaste la decisión de hacerlo. Okay. Entonces es como que se escuchen, si esto resuena, háganlo. Se nos acabó el tiempo de esta conversación tan maravillosa que acabamos de tener contigo, pero bueno, muy agradecido de que hayas estado en nuestro programa. Ojalá a los jóvenes les haya quedado alguna enseñanza de buscar esa felicidad, ese sentido en la vida. Y bueno, me quedó algo acá en la cabecita
de que la vida es como un juego de Mario Bros, que tiene cosas buenas, cosas malas, perdemos, ganamos, pero es la vida y es lo divertido de la vida. Totalmente, Daya. Muchas gracias, Santi, de verdad, por acompañarnos en este bonito espacio y por enriquecer un poco más, digamos que esos sueños y esa vida de nuestros jóvenes allá en casa. Los esperamos en una próxima ocasión. Chao. Chao.